Génesis 14 y 17, 21 a 23, 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Seif, que es el valle del rey. 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abram: dame las personas, y toma para ti los bienes. 22. Y respondió Abram al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. 23. Que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abram. Análisis. Este tramo de la historia de Abram resulta misterioso y a la vez cautivador. Luego de rescatar a Lot, el patriarca se topa con estos dos reyes, encuentros brevemente narrados, pero de los que podemos obtener grandes enseñanzas. Primeramente lo salió a recibir el rey de la ciudad de Sodoma, en el valle de Seif, que significa llanura amplia. También se conoce como Valle del Rey. En el verso 17 las intenciones del rey de Sodoma no se dan a conocer. Pudiera verse como un gesto de reconocimiento, debido a que Abram acababa de rescatar a los cautivos con sus posesiones. A partir del verso 21 vemos que el rey de Sodoma quería recompensar a Abram por su hazaña, ofreciéndole quedarse con los bienes que acababa de rescatar y devolver a Sodoma solamente las personas. La respuesta de Abram pudiera sonar un tanto arrogante, pues se negó a ser recompensado. Pero la verdad es que Abram nos deja una gran enseñanza al expresar que su confianza estaba puesta en la provisión Dios para su vida, y que su única motivación para el esfuerzo que hizo era el servir a quienes lo necesitaban. Este debería ser un comportamiento común y corriente en el creyente. Sin embargo, en la actualidad la enseñanza del Evangelio está plagada de ministros que no necesariamente viven por este principio. Pareciera que la necesidad cegara nuestro entendimiento al punto de no filtrar las fuentes de nuestros ingresos. Abram sabía de la conducta de los habitantes de Sodoma y no deseaba que su reputación fuera afectada al relacionarse su fortuna con dicho rey. Más aún, él estaba consciente de que el Dios a quien servía, creador de todo lo que existe, no necesitaba de aquellos recursos para bendecirlo. En un tiempo donde se ha llegado a vincular congregaciones al oscuro mundo del lavado de dinero, donde falsos ministros contaminan sus vestiduras al prestarse a participar en todo tipo de mal, resulta necesario que volvamos a esta historia, donde se nos recuerda que la fe está indefectiblemente ligada a la integridad, que es imposible caminar de la mano de Dios si no hay una firme resolución a rechazar el pecado y lo que se desprenda de él. En el camino recibiremos ofertas como la del rey de Sodoma, especialmente cuando se evidencien nuestros talentos y la gracia que nos ha sido otorgada. Muchos, quizás con las mejores intenciones, ofrecerán potenciar o acelerar lo que ya estamos haciendo. Mas nosotros debemos filtrar en oración toda propuesta, velando porque el tesoro de Dios en nosotros se mantenga diáfano. Otro detalle a observar es que Abram estuvo dispuesto a servir, exponiendo su integridad física y la de sus sirvientes, sin esperar nada a cambio. Otra vez el enfatizar esta cualidad pareciera ser llover sobre mojado, pues debe ser característica distintiva en todo creyente en Jesucristo. Sin embargo, muchos siervos del Señor que una vez entregaban sus talentos al servicio del reino, conscientes de que somos simples vasos en los que Dios ha colocado de su gloria, hoy exigen altas sumas de dinero para participar de eventos cuyo objetivo debería ser la salvación de las almas y la edificación de los creyentes. Por la palabra de Dios sabemos que quienes se dedican a trabajar en el ministerio merecen ser apoyados, para poder continuar con la labor que llevan a cabo. Pero esta justa recompensa para los ministros que, como expuso Abram, dependen del Dios del cielo, a quien han alzado su mano, en señal de juramento, dista mucho del perfil exhibido por tantos que, llamándose siervos de Dios, pretenden manejar sus vidas cual si fueran magnates, todo esto abusando de su posición de liderazgo, en la que fueron llamados a dar, pero se ocupan solo en recibir. En conclusión, Abram demostró su perfil de siervo al estar dispuesto a luchar para libertar a los rehenes de manera desinteresada. Pudiendo recibir la recompensa, prefirió que sus bienes no fueran vinculados a la pecadora ciudad de Sodoma, por cuidar que toda gloria sea dada a Dios en su proceso de fe. Ahora bien, luego del recibimiento del rey de Sodoma y antes de que éste le ofreciera el botín, hay un evento que pudo haber influido muchísimo en el hecho de que Abram no accediera a contaminarse con los bienes de esa ciudad.
El patriarca tuvo un poderoso encuentro con un rey aún mayor, Melquisedec. Génesis 14 y 18 20-18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. 19 Y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. 20 Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Análisis. Melquisedec es un personaje rodeado de enigmas, al describirlo la Biblia como rey de Salem, que significa rey de justicia y rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo y, según nos dice el escritor de Hebreos en el capítulo 7, este Melquisedec no tenía padre, ni madre, ni genealogía, ni principio, ni fin de vida y, lo más impactante, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Para hacer el evento más interesante, Melquisedec pone ante Abraham unos elementos que luego aparecen en varios escenarios del Nuevo Testamento: pan y vino, Mateo 26 horas y 26 minutos 29, Lucas 22 y 19. Otro detalle significativo es que Melquisedec poseía facultad de bendecir en nombre del Dios Altísimo, lo cual incrementa la inquietud respecto a quién realmente era este personaje. Estaba Abraham delante de un sumo sacerdote de Dios, antes de que el sacerdocio judío fuese establecido con Aarón y sus hijos siglos después. Por último, Abraham siente la necesidad de honrar a Melquisedec entregándole los diezmos de lo obtenido. Esto evidencia que Abraham reconocía la superioridad de Melquisedec con relación a los demás reyes con los que trató en toda su vida, pues solo entregó ofrendas a Dios, y a Melquisedec dio el diezmo. Estos acontecimientos especiales durante la reunión de Melquisedec con Abraham nos dan a entender que el patriarca recibió la revelación del plan de salvación de manos del mismo Jesucristo, a quien la Biblia establece como el mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2, 5, y sumo sacerdote, Hebreos 4 y 14-15. Por esta causa Jesucristo hizo mención de haber tenido algún tipo de interacción directa con Abraham cuando afirmó: Abraham vuestro padre se gozó de que habría de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Juan 8 y 56, lo cual indignó a muchos de sus oyentes, quienes no digerían que el hombre joven que tenían enfrente dijera, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8 y 58. En otras palabras, Abraham conoció del nuevo pacto, Jeremías 31 horas y 31 minutos. 1 Corintios 11 y 23-25, antes de recibir el pacto de la circuncisión que abordaremos más adelante, porque la circuncisión sería el pacto para Abraham y sus descendientes según la carne, el pueblo judío, mas antes que el llamamiento original y la promesa de Dios fue bendecir en Abraham a todas las familias de la tierra. Por ende, la señal del pacto de fe en Jesucristo, el pan y el vino, su carne y su sangre, fue establecida por Melquisedec antes que la circuncisión misma. Esto nos comprueba que el propósito de Dios para con nosotros es sustentar nuestra fe en el acto salvador de Jesucristo. Que Abraham recibiera de Melquisedec los mismos símbolos que más adelante Cristo estableció como recordatorio de su muerte, acto con el que pagó por nuestros pecados, nos confirma que el plan de Dios es el mismo desde el principio, que durante las diferentes eras de la humanidad Él sigue empeñado en cumplir su promesa de redención y salvación eterna para todo aquel que cree. Juan 3 y 16. Qué maravilloso es saber servimos a un Dios tan fiel que en el libro de Génesis ofrece pan y vino a un hombre con el que decidió establecer su pacto. Miles de años después volvió a manifestarse para cumplir su promesa de dar su cuerpo y su sangre, y confirmó el pacto compartiendo el pan y el vino ahora con los descendientes de Abraham, descendientes por la carne y por la fe. Finalmente asevera que la próxima vez que participará del fruto de la vid será cuando cumpla su promesa de llevarnos a habitar eternamente y para siempre con Él en su reino. Mateo 26 horas y 29 minutos. Esto simplemente nos llena de paz. Saber que el mismo Dios que llamó y acompañó a Abraham en todos sus años es el mismo que nos llamó a nosotros y prometió no dejarnos. Si Dios cumplió sus promesas a Abraham, y permanece fiel a ellas miles de años después, entonces podemos descansar en que quien nos llamó también en nosotros lo hará. 1 Tesalonicenses 5 y 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2 y 24.
El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:37. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6:23. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, Bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mateo 26:26 29. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Lucas 22:19. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:14-15. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:56-58. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías 31:31. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. 1 Tesalonicenses 5:24.